Buenas tardes, queridos amigos. Estoy muy contenta esta mañana, en primer lugar porque fuimos a dar un curso a Monterrey y nos dimos cuenta que muchas de las personas sí se toman el tiempo para ver nuestros programas y nos comentaban cómo ha sido de útil para ellos. Y estábamos encantadas porque realmente ese es nuestro objetivo. Y hoy estamos especialmente contentas. Bueno, yo estoy muy contenta por mi invitada de este día. Quiero presentarles con mucho gusto a Ana Robleda. Ana es hermana del esposo de mi nieta, pero todo lo que ella hace a mí me ha parecido tan interesante que le pedí que compartiera con nosotros. Ella es abogada penalista, pero sintió el llamado a hacer una especialidad. ¿Nos quieres platicar, Ana, cuál es tu especialidad? Hola Marie, pues antes que nada, muchísimas gracias por tomarme en cuenta para venir a platicar de un tema que, como bien dices, me apasiona. Pues mira, en realidad me vi en la necesidad en un principio de hacer una especialización y certificarme en justicia para adolescentes. Es una rama del derecho que requiere forzosamente de una especialización para poder emprender una defensa o un acompañamiento a un menor que se ve involucrado en algún tema penal, ya sea eh, defendiéndolo cuando comete alguna conducta que está considerada como delito o bien acompañándolo como asesora jurídica cuando este menor es la víctima. Entonces, derivado de ese curso, certificación, he estado en contacto con muchos adolescentes y he entendido y logrado profundizar en la problemática de la adolescencia actualmente en el mundo. Creo que México siempre, como en todos los temas, es un poco más complicado. Entonces, pues de ahí viene esta plática. Bueno, nosotros tratamos con muchas mamás, con muchos papás y en muchas ocasiones jóvenes que también se acercan a nosotros con estas problemáticas. Y bueno, no tenemos ni especialización en eso, así es que el que tú estés aquí con nosotros y nos orientes va a ser algo muy importante para todas las personas que, pues, que atienden, escuchan y son constantes en ver nuestras cápsulas, nuestros programas. Y entonces estoy muy, muy agradecida que hayas podido tomarte el tiempo para orientar a todas las mamás y papás que nos escuchan. Mil gracias, Ana. No, al contrario, yo soy una fiel creyente que lo más importante es la información, es cuestionarnos todo y tener argumentos y bases sólidas para poder crear nuestro pensamiento, nuestra inteligencia y la manera de hacerlo es informándonos y es allegándonos de información verídica, de información fuerte. Y pues en el tema de los adolescentes, es un tema que yo creo que es muy complicado. Es una etapa que sin duda es complicada para todos, pero las características del mundo actual creo que nos han superado, han llegado muy rápido, la tecnología nos ha superado incluso legalmente, ¿no? No existen normas suficientes que regulen la cantidad de tecnología, de nuevos procesos, de nuevos procedimientos, de todo el tema que hay ahorita apenas se empieza a regular, pero falta mucho. Entonces estamos superados y creo que para los papás ha sido muy complicado porque los papás de adolescentes pues vienen sin duda de una generación con años luz de diferencias, porque el tema de la tecnología y de las redes sociales pues ha generado un abismo, ¿no? Entre los papás de adolescentes y niños hoy en día, porque ellos no crecieron así. Yo cuando
fui adolescente en los 90s y principios de los 2000, pues no existían redes sociales, no existían los teléfonos inteligentes y eso generaba para los papás un control eh, importante, ¿no? Tenían mucho control de lo que veíamos, de lo que leíamos, de a lo que accedíamos. Cuando yo usaba internet, pues incluso te acordarás que una de las líneas del teléfono o la línea de teléfono, pues se suspendía cuando alguien usaba internet. Y esto, pues, te estoy hablando hace 20 y tantos años, no es tanto tiempo. Sin embargo, la tecnología nos supera día a día. Cada día hay algo nuevo, cada día hay algo distinto y algo que nos está superando. Entonces creo yo que lo más importante es no tapar el sol con un dedo y querer seguir educando como se educaba antes, que no voy a entrar en un tema de si era mejor o peor, pero sin duda era más fácil. Y ahora, pues creo que los papás, y yo no soy mamá, pero me incluyo, los adultos nos estamos viendo superados por esta generación que ya no es la generación millennial, ya es la generación centennial y la generación pandemial, y ya hay dos generaciones abajo o tres que ya vienen cableadas de una manera distinta y creo que lo más importante es informarnos para poderlo atender, ¿no? Entonces, bueno, si quieres, podemos empezar definiendo la adolescencia. La adolescencia, yo te voy a dar la adolescencia en materia legal, ¿no? Porque sin duda hay todo un tema en quiénes son adolescentes. Psicológicamente es completamente distinto. Eh, en temas de neurociencia, pues hoy sabemos que el cerebro termina su formación de la corteza frontal hasta los 23, 25 años. Entonces, pues yo te podría decir que hasta ese tiempo nos convertimos en adultos, algunas personas, ¿no? Cuando alcanzas esa madurez incluso física y cerebral. Pero bueno, la realidad es que legalmente la adolescencia sí está definida. Un adolescente se considera una persona que tiene 12 años cumplidos y hasta los 18 años, ¿no? Cuando una persona cumple los 18 años, es decir, la mayoría de edad, pues ya es tratada, repito, legalmente como un adulto. Y antes de los 12 años, como un niño, ¿no? Lo que sea, la conducta que sea que cometa un niño de su nacimiento a los 12 años, no es una conducta que, que pueda ser penalizada. A partir de los 12 años empieza la edad penal, que se le conoce, y a los 18 años termina esta adolescencia y empieza la mayoría de edad, pues con muchas implicaciones, ¿no? Tanto legales como incluso políticas y sociales. A los 18 años puedes votar, a los 18 años puedes tener tu licencia de manejo. Si bien antes existe un permiso, tiene otras connotaciones. A los 18 años, pues pasan muchas cosas, ¿no? Dejas de ser un adolescente y te vuelves un adulto, por lo menos en materia legal, que es algo que a mí me gusta hablar mucho, tanto con los adolescentes que van, pues, algunos desde quinto de primaria hasta los 18 años, sexto de prepa, quinto de prepa, algunos. Y con los papás, porque es un tema que por lo menos a mí nunca nadie me dijo. Y cuando yo platico con adolescentes, pues ninguno lo sabe, que es esta parte de las consecuencias, ¿no? El ser menor de edad no implica que no seas legalmente responsable. Los adolescentes pueden cometer los mismos delitos que los adultos y aunque su tratamiento es distinto, pues es importante que los papás estén muy cerca de ellos y platiquen mucho con ellos para que entiendan que todo este tema de bullying, todo este tema
de abusos, bueno, ya no nos vamos más allá de todo el reclutamiento que hacen para niños y adolescentes dentro de delincuencia organizada, etcétera. Oye, Ana, te voy a interrumpir porque me interesaría muchísimo que nuestros oyentes nos pusieran sus comentarios, lo que de lo que tú estás diciendo les está llamando la atención y quisieran comentar, que lo pongan por favor en los comentarios. Claro, por supuesto. Lo que, Gracias. lo que quieran preguntar o saber, con mucho gusto, mientras yo lo sepa, lo contesto. Eh, entonces, en ese sentido, creo que es muy relevante que los papás y los propios adolescentes sepan, ¿no? Que a partir de los 12 años la conducta, las consecuencias a sus conductas y a sus acciones ya tienen una implicación más allá. Eh, de un simple castigo, ¿no? Yo he llevado muchísimos asuntos en que papás denuncian a adolescentes en representación de sus hijos que han amenazado, que han golpeado, que han ejercido actos de discriminación, de abuso. Eh, Me ha tocado defender a muchos y también estar del otro lado y entonces, pues tengo a lo mejor el conocimiento y la concepción suficiente para saber que los adolescentes y los papás tienen muy poca información al respecto de este tema y a veces se enfrentan con procesos legales que son complicados, que son, pues son difíciles y que afectan sin duda a la formación y al desarrollo de un adolescente por no haber tenido estas conversaciones difíciles y no haberles hecho saber que pues sus conductas, aunque no vayan a ser tratadas como las de un adulto, pues sí tienen una implicación, ¿no? Y esto en cualquier nivel social, ¿verdad, Ana? Claro, la ley no distingue niveles sociales. Por supuesto que por estadística los delitos que se dan en niveles socioeconómicos más bajos, pues a lo mejor en temas de delincuencia organizada, de robo, de homicidio, de trata de personas, ¿no? Que involucran a los adolescentes dentro de estas áreas y estos círculos que vienen desde su familia, desde su formación. eh, y a lo mejor se podría pensar que en un nivel socioeconómico más alto no pasa, pero sí pasa. Yo he tenido adolescentes que han estado acusados por violación, eh, por muchas conductas que se podría pensar que no comete una persona, por decirlo de alguna manera, educada, que ha recibido una educación más privilegiada. Y la realidad es que no es así. La realidad es que lo que falta ahorita es una comunicación sincera y eficiente de los padres con los hijos, desde chiquitos. Me he topado con muchos papás que se niegan, ¿no? A darles, por ejemplo, clases y cursos de educación sexual a sus hijos cuando son niños, porque tienen esta concepción y este pensamiento y esta creencia que a lo mejor nos inculcaron antes de que los niños pierden la inocencia, ¿no? Y pues lo que se ha visto es todo lo contrario. Los niños entre más conocimiento tienen, más capacidad tienen de cuestionar y entre antes aprendan de los peligros, de lo que tienen que poner atención, de cuál debe de ser el contacto de un adulto con un niño, de los límites, pues lo que se ha visto es que esos son los niños que se salvan, ¿no? Entonces, esta comunicación desde el principio es bien importante porque hay muchos papás que dejan estas conversaciones difíciles, por decirlo de alguna manera, al colegio o a alguien externo a ellos porque no quieren enfrentarlas y eso conlleva naturalmente pues muchos problemas que pueden acabar en conductas que son delito y que luego acaban enfrentando en conjunto con sus hijos. Así es. Nosotros hemos trabajado con niños
que vienen huyendo de las amenazas del crimen organizado a un nivel alto, porque por alguna razón algún compañerito los lleva hacia los negocios del papá, que aparentemente es una persona normal, con un trabajo normal, pero que en realidad está dentro del crimen organizado. Por supuesto, yo creo que parte empezar esta conversación tiene que ser dejar de estereotipar que las cosas feas, los delitos, suceden en los círculos sociales menos privilegiados. Eso no es cierto de ninguna manera. La educación hay, va a estar en un colegio, sea público o privado, en donde el papá lo pueda pagar. Y si un papá es un delincuente y puede meter a sus hijos a un colegio privado, ahí van a estar los niños. Ya no existe esto que pasaba antes, donde los colegios podían discriminar. La discriminación es algo muy penado y en el colegio que sea, va a haber muy probablemente niños que han crecido en familias que se dedican a delinquir y que tienen el dinero para pagar la educación de sus hijos en un colegio de los que se consideran para niños privilegiados, o como le dicen ahorita, fifís. Entonces, eso ya está combinado, eso ya no existe y hay que entender que hay muchos casos que yo he visto de niños de colegios privados, colegios conocidos, en donde, te repito, han matado, han violado, han robado, han participado del narcotráfico, en narcomenudeo, en temas de amenazas. Y pues yo eso digo, es una opinión mía, yo nunca he creído así como algo radical que infancia es destino. Yo creo que todos podemos modificar, pero sí creo que la infancia y la adolescencia crean y vulneran tu manera de ser adulto. Entonces, lo que se forma ahí, sin duda, es fundamental para tu madurez. Y aunque siempre creo que se puede cambiar y tomar otro camino, pues lo que tú vives siendo niño y lo que tú vives siendo adolescente sí determina una gran parte de tu vida y de cómo vas a ejercer tu etapa adulta, porque vemos muchas personas que ya son adultas, ¿no? En edad, pero que no han madurado y que siguen comportándose como adolescentes, ¿no? Que dentro de cierto punto tienen una justificación y por eso no se les trata como adultos, porque su cerebro no está completamente formado y porque su capacidad de decisión neuronalmente no es la misma que la de un adulto, hasta los 25 años. Entonces, por eso, por ejemplo, en Estados Unidos, la edad para tomar alcohol es a los 21 años. No es una necedad ni una tontería, porque mucha gente dice, pero ¿cómo pueden ir a la guerra desde los 18 y no los dejan tomar? Pues tiene un sentido neuronal porque tu cerebro y tus conexiones se forman durante toda esta etapa de infancia y adolescencia, y cuando tú ingieres ya sea drogas, alcohol, bloqueas estas conexiones neuronales. Entonces es muy importante también hacer entender, por ejemplo, en el tema del alcohol y de las drogas, que eso está completamente estudiado. Entre más joven empieces a ingerir alcohol o drogas, por supuesto más propenso eres a las adicciones, pero además tu cerebro muy factiblemente no se desarrolle de la mejor manera, porque existen bloqueos neuronales que generan estas sustancias, ¿no? Entonces, esto también trae un tema importante para los papás, para que tengan un foco rojo, porque yo cuando platico con los adolescentes, pues claro, todos cuando fuimos adolescentes robamos una botella de nuestros papás o pues por la misma curiosidad que tiene la edad, empiezas a probar, ¿no? Ciertas cosas y eso
pues no hay que satanizarlo, ¿no? Es algo perfectamente normal. Lo que no hay que hacer como papás, porque también lo veo mucho, es incentivarlo. Hay que tener mucho cuidado de lo que tenemos en la casa, de que esté a su alcance, de lo que ellos ven, porque no hay que olvidar que este tema pues también tiene una implicación legal para los papás. Eso de que prefiero que tomen aquí en la casa y conmigo a que tomen afuera, pues no, porque eso puede ser incluso un delito que se llama corrupción de menores, que es el simple hecho de tú alentar o permitir o facilitar que un menor, por ejemplo, consuma alcohol, ¿no? Eso no es, esto se veía mucho antes, ¿no? Que a lo mejor los papás o los abuelos enseñaban a los adolescentes a tomar. Y pues no, hay que tener mucho cuidado con el alcohol, porque eso también genera justamente en los adolescentes esta consecuencia negativa que puede caer en un delito. No sé si viste, Marie, o leíste más bien El Señor de las Moscas, ¿no? Que es el claro ejemplo de cómo los niños y los adolescentes, sin supervisión adulta o sin límites, acaban delinquiendo, porque no tienen este filtro y, y esta capacidad mental de hacer un proceso mental como la tiene un adulto, y entonces cuando no hay límites o cuando no hay una estructura o cuando no hay una contención y no están vigilados por un adulto, pues por naturaleza van a cometer alguna conducta que muy, que muy probablemente sea ilícita. Entonces, esto es algo fundamental. ¿Tienes algún comentario o alguna pregunta que te haya llegado? Pues mira, hay una serie, ahorita que comentas tú del Señor de las Moscas, hay una serie que se llama Elite en Netflix, que es puros adolescentes que normalizan el alcohol, las drogas y las conductas sexuales sin límites. Y bueno, pues los papás no supervisan el que sus hijos vean eso como algo normal. Sí, totalmente. También está la serie de Euforia, que ha sido como un fenómeno mundial para los adolescentes. Yo la vi y es justamente eso. Y a mí lo que más me preocupa es, a ver, hay ciertas conductas que a lo mejor no debemos ni satanizar ni poner en un tema maniqueo de si está bien o mal. Lo que sí es que los adolescentes viven ahorita con muchísimo vacío, con muchísima ansiedad. La propia presión del mundo los lleva a esto. Entonces creo que ellos, por supuesto, no lo saben manejar. Y si en conjunto no tienen unos papás que entiendan los límites, que entiendan que, claro, tratar con un adolescente siempre va a ser complicado, pero se tiene que tener paciencia, ¿no? En los colegios lo mismo. Este tema del castigo, pues ya no funciona. En los colegios ya no se puede castigar a los niños, ni siquiera se puede correr a un niño, ¿no? Se tiene que trabajar con el niño y trabajar con el adolescente y acompañarlo, y la única manera de lograr esto es con información, con ejemplos, haciéndoles ver tanto a los papás como a los niños que sí pueden destruir su vida, que sí pasan las cosas. Eh, el bullying es un foco rojo en donde muy probablemente el niño que está amenazando o violentando a otro, hay una conducta seria de ansiedad, de depresión, todo deriva de algo que están viendo. El tema, por ejemplo, de la pornografía. Los adolescentes ahora ven pornografía, bueno, ¿qué adolescentes? Desde niños, porque tienen acceso a un dispositivo electrónico en donde los papás, yo he escuchado muchísimos papás que respetan la intimidad de los niños y no revisan sus teléfonos, lo cual creo yo que es un error.
porque entonces los niños empiezan a involucrarse. El tema de la pornografía es gravísimo porque está comprobado que la adicción a la pornografía es más que la de la cocaína. Así es. Entonces, cuando tú ves pornografía y de entrada entran esas imágenes a tu cabeza a una edad en la que ni siquiera las puedes descifrar, entender, describir, pues esa parte se vuelve algo completamente negativo y real. Puede Empieza, cambiar tu vida sexual futura. por supuesto, existe una cosificación a la mujer, existen luego muchos temas incluso médicos porque pues la realidad nunca supera eso, ¿no? Eso no pasa, eso no es real. Entonces, lo mismo, tus conexiones neuronales no se forman de la manera en la que se debieron de haber formado por el acceso que tuviste a algo que no debiste de haber tenido a esa edad. Entonces, los papás tienen que tener muchísimo cuidado con lo que ven sus hijos. Los adolescentes saben, bueno, serían expertos hackeadores de dispositivos porque encuentran la manera, porque así están cableados, así nacieron con un celular en la mano. Desde chiquitos, desde antes de hablar, saben picarle a los videos y adelantarle, es impresionante. Entonces, pues claro que burlan a los papás, pero hay que hablar con ellos y hay que tener mucho cuidado de lo que ven, ¿no? Eso es muy importante, que sí los papás estén pendientes, existan reglas del uso del celular, del uso del iPad, del uso de la computadora, que los papás de verdad pongan tiempo y esfuerzo y empeño en poner estos candados, en que sepan que están viendo sus hijos, porque luego vienen unos temas de ansiedad y de depresión, de trauma, y los papás ni saben de dónde viene y entonces te van a decir, no, pues es que en mi casa no hay violencia y ellos nunca han visto nada, no, pues sí, sí lo están viendo en el celular, entonces Hay aguas. suicidios y no saben por qué. Exacto. Desde aquí, de estas cosas que ven, que escuchan, vienen la inquietud, el dolor, la culpa, un montón de sentimientos que llevan a muchos adolescentes al suicidio. El nivel de suicidio ha aumentado grandemente y muchas veces no Sí. se sabe por qué. En México creo que es la segunda causa de muerte en adolescentes, es el suicidio y es eso lo mismo, hay que tener muy claro que hay que dejar de estereotipar al suicidio como algo que no pasa o que pasa con adolescentes locos o con adolescentes maltratados. No, el suicidio es algo muy común, hay que hablar de él. Es algo muy delicado y en la mayoría de las veces, con la información correcta, con el acompañamiento debido, sí se puede evitar. El problema es que a los adolescentes los tenemos como en un limbo, porque nadie quiere lidiar con ellos, porque con los niños es fácil y luego ya los adultos regresa a ser fácil, pero están muy abandonados los adolescentes, nadie los escucha, nadie les cree, nadie entiende la problemática y las presiones con las que viven todos los días. Los adultos muchas veces las minimizamos y los tratamos como adultos y pretendemos que todo este tema de las redes sociales y la importancia que para ellos tiene un like o un comentario o una aprobación de lo que suben a redes sociales, etcétera. Nosotros a lo mejor como adultos, bueno, hay muchísimos adultos que también, pero a lo mejor lo vemos como algo que minimizamos o que no es relevante, pero que a ellos los puede llevar verdaderamente a una depresión que los puede llevar a la muerte y que nosotros por no entender y no querer entrarle y enfrentar este tema, los abandonamos, ¿no? Yo veo a muchos papás que no platican con sus hijos, que en los colegios, yo tengo, estoy con mi mamá en un colegio en donde tenemos secundaria y los adolescentes tienen muchísimas inquietudes y cada vez que yo hago mucho con ellos un tema de buzón anónimo, de preguntas o de inquietudes y las cosas que ponen son no increíbles porque yo las creo y yo las vivo, pero sí son muy duras y no tienen con quién hablarlas. Y los papás no están cerca, o muchos papás no están cerca.
y no tienen idea de lo que viven los adolescentes, de lo que ven, de lo que escuchan. Es todos estos nuevos retos que hay para adolescentes, que si cada semana hay uno nuevo, que si el nuevo es el de patearse las piernas y se caen de cabeza, entonces pues se pueden matar, ¿no? Ese es un reto. O hace X poco tiempo salió el de a ver cuántos clonazepams te puedes tomar y el último que se duerma gana. O luego salió otro reto en el que tenías que robar de casa de tus papás todas las medicinas que encontraras y molían todas las medicinas y se las tomaban. O luego salió el reto de que si, eh, que hacían un círculo y entonces las niñas pasaban y en el círculo iban teniendo pues, relaciones porque había penetración con todos los del círculo. Y esas cosas que a lo mejor te escandalizan, ¿no? Porque te parecen espantosas, preferimos no hablarlas. Y entonces los papás cortan esa comunicación y no les informan a los hijos que, pues, los riesgos que conlleva una relación sexual, mucho más si es sin protección, los riesgos que conlleva el ingerir una pastilla, las adicciones, etcétera, ¿no? O incluso lo que te decía en un principio, las conductas que pueden llevar a que un niño esté internado no son cárceles, pero sí son centros de internamiento para adolescentes por haber cometido un delito, ¿no? Entonces, hay que tener muchísimo cuidado y sobre todo muchísima comunicación con los adolescentes. Y además de estas cosas también surgen todo este tipo de incitaciones y pesca de los depredadores que platicábamos también a través de las redes sociales, pescan a los chamacos para entrar a la delincuencia. Claro, claro, porque antes era, pues no había muchas maneras, ¿no? Si tú eras un pedófilo o un pederasta, que la diferencia es que una cosa es que tú tengas que te gusten o te atraigan sexualmente los niños, y otra, ese es el pedófilo, y otra es el pederasta, que es quien ya ejecuta un acto, ¿no? El ser pederasta ya lo convierte en un delincuente, el pedófilo no necesariamente es un delincuente porque se queda en un gusto y en una afición, pero sabe que está mal y que es algo que está penado por las leyes y decide no hacer nada. El pederasta es el que decide hacer algo. ¿Y qué es lo que pasa ahorita? México es el país número uno en generar, o sea, en producir pornografía infantil. Es increíble. Eh, si no han leído Las mujeres del Edén, de Lidia Cacho, etcétera, y todas las redes de pederastia y de pornografía infantil que hay en este país, pues yo les recomiendo que lo hagan porque es un dato vergonzoso y a lo mejor puede ser increíble para muchos que pensarían que es pues algún otro país y no, es México. En temas de trata de personas estamos igual, ¿no? Los depredadores son muy inteligentes. Y justamente lo que estamos diciendo no es que los adolescentes no sean inteligentes, sino que su cerebro no está formado al grado en el que las decisiones que tomen sean conscientes, porque una de las características de los adolescentes es su impulsividad, ¿no? Porque no tienen este filtro. Y entonces son pues las presas más sencillas. Los depredadores sexuales están en las redes metidos. Y ahorita, pues lo que es la aspiración de cualquier adolescente, ¿no? Es tener muchísimos seguidores en sus redes sociales. Entonces aceptan a quien sea y empiezan a tener conversaciones con una persona que no le va a decir que es un adulto. Va a poner una foto, si es para un hombre, pues de una mujer muy guapa, o si es para una mujer de un hombre muy guapo, o como sea, ¿no? De una persona atractiva. Y saben cómo ligarse o cómo enganchar a los adolescentes. Entonces,
pues a quien sea a lo mejor una persona con menos capacidad económica le van a ofrecer regalos y se los van a dar y van a empezar a trabajar con ellos hasta que van a lograr que se escapen con ellos. Repito e insisto, no tiene que ver el nivel socioeconómico. Las redes de trata de personas no distinguen, ¿no? O sea, la conciencia de un adolescente muchas veces es mucho más amplia en un nivel socioeconómico más bajo. Y los enganchan y entonces empiezan, en el mejor de los casos, a pedirles una foto o a enseñarles a hacer exhibicionismo o a pedirles algún acto sexual y ahí se queda. En el peor de los casos, a un tema de trata de personas, a a un tema de una violación o de una amenaza en la que los niños o las niñas mandan sus fotos, mandan sus videos por pertenecer, porque ya se engancharon y luego las amenazan a reclutar a más porque si no las pues publican esas fotos. Hay muchísimos grupos de WhatsApp en donde adultos van metiendo a niñas, en este caso es sobre todo a mujeres, la mujer sigue siendo mucho más vulnerable, en grupos en donde adultos califican el físico de las niñas a las que reclutan y entonces las obligan, amenazándolas a que manden sus fotos y entonces se vuelve una bola de nieve de la cual pues muchas adolescentes o adolescentes terminan su vida porque ya no ven una salida. En otros casos logran salir con consecuencias terribles a muy temprana edad, ¿no? Que es algo que no esperaríamos vivir o que pasara a esa edad, pero creo que la conciencia actual de tener hijos tiene que ser esa, ¿no? O sea, el tener un hijo implica todo este acompañamiento, implica que sí es el mundo en el que vivimos, aunque no quisiéramos, pero lo es. Específicamente este país, es un país muy vulnerable, es un país en el que no tenemos seguridad garantizada por el Estado, es un país en el que la denuncia sigue siendo muy complicada, en el que nuestro sistema de justicia tiene muchísimos baches, muchísimas lagunas, en donde hay mucha impunidad. Y si es el país número uno en pornografía infantil, en trata, pues nos debe de quedar claro que las autoridades están a lo mejor dándoles el beneficio de la duda, haciendo lo que pueden con lo que tienen, pero no es suficiente. Entonces hay que cuidar a los adolescentes y a los niños porque estas cosas pasan todos los días y es muy fácil enganchar y engañar a un adolescente. Es muy fácil, ¿no? Porque ellos lo que buscan ahorita es aprobación y una persona que les ponga atención, los apruebe, les diga lo que quieren oír, híjole, todos podemos ser víctimas, pero un adolescente está en su máxima potencia de ser víctima, están en una edad en donde se enamoran, en donde cae muy fácil, entonces hay que tener estas conversaciones, hay que estar muy al pendiente, hay que entender que los adolescentes pueden cometer delitos, pueden terminar en un centro de internamiento o con medidas cautelares que les imponga un juez, pueden caer muy fácil en las adicciones. Eh, pueden caer muy fácil en estas redes de pornografía, de trata, de corrupción, de encautamiento para el narco, para cometer delitos. Entonces, creo que es un tema del que no se debe de parar de hablar. Así es, Ana, de veras, yo siento que en muchas ocasiones, por ejemplo, las mamás no hablan con sus hijos porque consideran que este asunto, sobre todo si se trata de hombres, le corresponde al papá, pero el papá huye de esa responsabilidad, no quiere hablar de estos asuntos. Entonces, si la mamá no se avienta, este niño queda a la deriva, queda presa fácil de cualquier depredador, de cualquier amenaza, de cualquier banda que pese Completamente. a través de las redes sociales.
completamente. Hay que entender que eso a lo mejor puede ser plática para otro episodio, para otra cápsula. Eh, Todo este movimiento feminista, que no voy a entrar, pero sí entender que el género se va marcando de conformidad a la sociedad. El género es algo, no es algo natural, el género es algo impuesto. Y el género es el rol que se le da a cada persona dentro de una sociedad. Y en México, el género que se le ha dado a la mujer es el de, pues, sublevarse, el del servicio, ¿no? El género que se le ha dado a la mujer, por ejemplo, en la religión musulmana, pues es otro, ¿no? Ahí es va de la mano la religión con el gobierno y entonces la mujer por género es inferior al hombre y no puede en muchos países ni estudiar el género que se le ha dado al hombre, por lo menos en México, y que es de lo que resulta el machismo, es ese ser, esa creencia de que es naturalmente superior a la mujer. Y entonces también trae justamente lo que dices, todas estas consecuencias negativas en donde el hombre, por este mismo rol que le impuso la sociedad, pues no puede hablar de sus emociones, porque puede ser sensible, no puede ser empático. Entonces, esto lo lleva también a cometer muchos errores, porque entonces viven con una presión, los hombres, muy fuerte, en donde no se puede hablar de nada, y en donde no pueden acercarse muchas veces con el papá a manifestarle sus emociones, sus preocupaciones, no pueden verse sensibles, por supuesto que no pueden llorar, ¿no? Entonces, por eso todo este movimiento es tan importante y tan favorecedor también para los hombres, ¿no? Porque hay que dejar eso de lado y hay que entender que nos necesitamos a todos, que necesitamos ir mejorando todos y que hay temas de conversación que aunque incómodos o aunque difíciles, son necesarios si la sociedad no nos está brindando esa educación desde sexual hasta psicológica, porque el tema de las depresiones, ansiedades y de los trastornos emocionales, pues es cada vez más alto y se sigue sin hablar de eso, ¿no? O sea, eh, No sé si no por lo qué, Ana, vemos, pero no sé si es tu experiencia, que no quieren ni aprender ni oír hablar de esto, como si el no saber nada de esto fuera a liberar a tus hijos del riesgo que corren. Entonces ponen un velo y no ha pasado nada, mis hijos no entran dentro de esa categoría de riesgo, están muy bien protegidos y en muchas ocasiones la mamá que sí conoce lo que o intuye lo que pasa con el adolescente, hasta lo tapa. Porque si tu papá se entera, sí, claro. o se entera el papá es porque ya el drama está en grande, ¿no? Sí, o en muchas familias se les aplaude a los hombres y se les condena a las mujeres, que eso es algo también que pasa mucho en nuestro país, o justamente eso, ¿no? Yo conozco a muchos papás muy cercanos a mí que piensan esta idea que por supuesto es válida y tiene un sentido, que con el mero ejemplo, que los niños aprenden a través del ejemplo, lo cual es cierto. Los niños y el desarrollo de una persona, pues no es a través de lo que le digas, sino de lo que ven. Y por supuesto que aprenden a través del ejemplo y si un niño o un adolescente vive en una casa en donde no hay violencia, en donde sus papás no se gritan, no se golpean, no se maltratan, bueno, sí, probablemente tenga mayores posibilidades, ¿no? Pero no es suficiente el ejemplo, porque No, luego pero llegan al colegio y hay presiones de los compañeros, del compañero que sí es violento, y en donde los presionan, y en donde los obligan, y en donde les imponen, o en donde ven otros ejemplos, o ven, o ya se metieron a ver una película que no debieron de haber visto, o un video en YouTube que no debieron de haber visto. Si tú buscas en internet
lo que sea, te va a salir cosas muy violentas. Estamos normalizando la violencia y en nuestras cabezas ya ver asaltos todos los días y más en este país, pues ya a veces ni nos resuena, matan a 12 mujeres al día en este país y pues ya nada más nos acostumbramos a la cifra y pues ya, no entendemos que es algo que nos puede pasar a todos y que si no hay comunicación y si no hay una cercanía y no nos dejamos, y dejamos esta idea de que con el mero ejemplo los niños van a crecer bien, pues no es cierto, porque los niños de los 2 a los 18 años y luego si estudian una carrera, la mitad del tiempo la pasan fuera, la mitad del tiempo con quien conviven son con otras personas que no son sus papás y van a ver otros ejemplos, ¿no? No solo es el de los papás. Qué mejor no vivir en una familia violenta, qué mejor que no vivir en una familia en donde se comete un delito, ¿no? Qué mejor, pero sí tenemos que tener claro que salen y pueden pasar millones de cosas. ¿Cuántos casos no sabemos que el chofer cometió un abuso o que el maestro o que hay cosas que no están en nuestras manos o en las manos de los papás? Tenemos que hacer las paces con eso y entenderlo y asumirlo y más bien enfrentarlo. eh, yo empezaría, por supuesto que por la comunicación y no sobreponer la inocencia con la realidad, porque esa inocencia muchas veces genera tragedias. Así es. Y no es realmente inocencia, sino es ignorancia. Claro, pero hay Porque muchos puedes papás que no preservar la quieren. inocencia de tus hijos aún con el conocimiento Exacto, de los sí, peligros que coincido. corren. Coincido, no tienes que hablar de más y tienes que ir hablando de conformidad a la edad que vayan teniendo, pero hay que hablar de los riesgos, hay que explicarle a los niños y a las niñas de su cuerpo, de que nadie lo puede tocar, de hasta dónde es sano y hasta dónde no, de las incomodidades, de que pueden expresarse cuando algo les incomoda, o sea, hay que hablarlo desde niños, ¿no? Como teniendo clara su edad, hay muchísimas herramientas como el curso de Julia Borbolla, en donde les enseñan desde que son muy chiquitos este escudo de la dignidad que pues es tan valioso para que ellos vayan aprendiendo, ¿no? Con imágenes de ositos porque es de conformidad a su edad, cómo cuidarse, ¿no? En un mundo en el que tristemente existen depredadores sexuales que van a ir a buscar niños y adolescentes sin importar el ejemplo que hayan tenido en casa, sin importar la clase social, el apellido, la religión, no distingue. Y es que socialmente o culturalmente se está haciendo de las relaciones sexuales algo sin importancia, sin medir realmente lo que deja en una persona el tener relaciones, ¿no? No es nada más un contacto físico y ya. Hay todo una cosa que tu cerebro guarda de esa relación. Entonces, si tú vas a tener relaciones con uno y con otro, porque son tus novios, entre paréntesis, se ha desvirtuado realmente también lo que es un noviazgo. Claro, y sobre todo lo que es el compromiso y sobre todo la implicación, como dices, a nivel psicológico que implica tener una relación sexual, ¿no? Es un tema que conlleva muchísimas cosas y que puede tener implicaciones importantes en un adolescente, porque es lo mismo, regresamos a lo mismo y sin meter creencias, etcétera, es simplemente el tema psicológico y neuronal de cuando una persona está preparada a hacer ciertas cosas, ¿no? Eh, los adolescentes, como dices ahorita, experimentan sin pensar. Mucho viene derivado de que tienen acceso a la pornografía desde muy chicos, ¿no? Y de también toda esta corriente individualista en la que vivimos ahora, en la que el individuo es el centro y aunque tiene cosas buenas,
también ha traído cosas negativas, porque entonces el adolescente lo que cree ahorita es que él puede hacer lo que quiera y tiene entendida la libertad como yo puedo hacer lo que quiera, si bien nos va, si no afecto a otro. Pero muchas veces el hacer lo que quiera, aunque no afectes a otro, sí va afectando el desarrollo de una sociedad y hay que enseñarlos desde chicos a pensar, a tomar decisiones, a cómo se deben tomar estas decisiones, a informarse, a entender que la decisión de tener relaciones sexuales, a lo mejor antes era muy fácil decir es pecado, ¿no? Ahora no, ahora ni siquiera un adolescente te lo va a comprar. Y no hay que explicarlo por ahí, es simplemente hacerles entender la implicación que puede tener, que le deben de poner importancia, porque todas esas decisiones cuentan y cuentan en tu inconsciente. Las drogas, el alcohol, toda esta experimentación sexual, todo esto pues te va formando como persona y pueden existir experiencias muy negativas. Yo lo escucho de los adolescentes todos los días. O sea, viven con mucho miedo, con muchas presiones, con muchos arrepentimientos, con muchas dudas. Y el problema es que ¿quién se las resuelve? Las redes sociales. Esa es su fuente de información. Y entonces, pues es gravísimo, ¿no? Porque ahorita ellos tienen, ya déjate tu Wikipedia, ahora ya está el chat de inteligencia artificial con quien puedes tener una conversación y que en un segundo te va a contestar lo que sea que le preguntes. Eh, la tecnología, como te dije en un principio, nos ha superado, ¿no? Ya la relación del hombre con las máquinas, pues está muy avanzada, ya existe una relación con este tema de Alexa, ¿no? Que tú tienes en tu casa a Alexa, pero Alexa en un año vas a tener una conversación fluida con ella y va a ser perfectamente normal. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues que te desconectas y te desarraigas y te desvinculas Conviertes en robot. sí, te conviertes en robot y entonces dejas de usar el pensamiento crítico y dejas de tomar decisiones y dejas de Lo grave es informarte. que los papás a veces esto que estás hablando ni por aquí les pasa. Pues eso es lo grave, es justamente lo. No tienen idea de lo que las consecuencias que puede tener lo que sus hijos están haciendo o viendo por falta de información. Por eso, ojalá de verdad esta plática sea vista por muchas mamás, por muchos papás, para realmente empezar a poner remedio a esa falta de comunicación, a ese miedo a enfrentar una realidad que estamos viviendo y que no se puede tapar el sol con un dedo. A eso nos estamos enfrentando. Totalmente, y a mí esta frase que tienen muchos adultos es que en mi época, y esto no es mi época, esta es nuestra época, tengas la edad que tengas, esta es nuestra época, y no podemos justificarnos en que como yo crecí diferente o como a mí me educaron diferente, yo ya no le voy a entrar, ¿no? Esta es la época de todos los que estamos vivos y creo que entre todos tenemos algo que hacer y algo que aportar y por eso es muy valioso que cada quien desde donde puede, desde lo que tiene, ponga un grano de arena. No todos podemos hacer lo mismo, no todos estamos hechos para lo mismo ni tenemos los mismos talentos, pero sí hay que servir y hay que, de cualquier edad, pues todas las personas tenemos mucho que enseñar y hay que acompañar a estas nuevas generaciones que sí tienen muchas dificultades y hay que estar ahí y no hay que pensar que no pasa o que a mi hijo no le va a pasar o que mi hijo no se va a suicidar. ¿Cuántos casos hay de los niños que prueban la primer droga y se suicidan porque su cerebro no pudo controlar el impacto, me explico, y eso a lo mejor no fue porque tuvieron un mal ejemplo en su casa, pudo haber sido por una presión o pudo haber sido por decisión autónoma, lo mismo con todos los temas que implican la adolescencia. Entonces, todo antes era más fácil, eso ya lo sabemos,
No sé si era mejor, a lo mejor no, muchas cosas no eran mejores, pero los matrimonios eran más fáciles, la crianza de los niños era más fácil, porque existían roles que nadie podía discutir. Los matrimonios estaban diseñados de cierta forma, había muy pocos divorcios, que está bien, pues no, porque claro que hay que cambiar y modificar esos temas que causaban mucho daño, pero tampoco podemos pensar que lo que está pasando ahorita ya está bien. Entonces estamos en otro extremo en Estamos el que normalizando lo anormal. y estamos normalizando muchas cosas que no son normales, que los adolescentes no tienen por qué ver, que la libertad no es hacer lo que cada quien quiera. Eso no es la libertad, ¿no? La libertad tiene, hay una definición de la libertad que a mí me gusta mucho, que es hacer porque quiero lo que debo. Entonces, no es que pueda hacer yo lo que quiera, ¿no? Todos tenemos que cumplir con un cierto rol y con una cierta, con un deber, ¿no? Más que un rol, con un deber. Y creo que como adultos, tengamos o no tengamos hijos, nuestros, o tengamos nietos, como es tu caso, ¿no? Y eventualmente a lo mejor bisnietos, eh, hay un rol, hay un deber, hay que pasar información, experiencia, sabiduría, acompañar, escuchar las inquietudes. Mucha gente no escucha a los adolescentes, no los escucha, los minimiza, no les da la importancia que tienen. Son seres humanos y tienen dudas y es muy difícil ser adolescente hoy en día. Yo invito Entonces, a las mamás a que realmente tomen conciencia de esta problemática que estamos viviendo y que realmente nosotros les ponemos ahí nuestros teléfonos y lugares de contacto. Si de veras tienen muchas dudas, pueden buscar ayuda, pero de veras no nieguen una realidad. No les tengan miedo a los adolescentes, porque en el fondo, hay un miedo a que no sepa yo tratar al adolescente. Como quiera que sea, es tu hijo, o es tu alumno, o es el amigo de tu hijo, y tienes que acercarte a ellos abiertamente. Si tú eres así como toda mojigata, como toda cuadradita, pues no vas a poder hacer nada con un adolescente, pero si tú tienes la mente abierta y el corazón con el deseo de ayudar, realmente a estos chicos que la están pasando muy mal. Yo veo a los adolescentes que la mayoría la está pasando mal. No saben hacia dónde van, no saben qué carrera quieren estudiar. Antes esto estaba muy definido, ahorita la mayoría los ve uno muy indecisos, muy indefinidos y no sabe uno qué tanto las redes sociales y todo lo que ven ha influido en esta inseguridad. incluso si preguntas a los adolescentes, ya ni quieren estudiar una carrera, ya su meta es ser influencers o es ser famosos, ¿no? Entonces, es justo eso que dices, María, hay que ser abiertos, hay que ayudar y hay que escuchar y comunicar porque salva vidas. Así es. Pues Ana, te damos las gracias porque ha sido una plática de lo más instructiva y de lo más clara y creemos que puede ayudar muchísimo a las personas que le escuchen y por supuesto te comprometemos para otra plática. Claro, por supuesto, lo que ustedes necesiten y yo estoy para servirles y a su disposición para cualquier duda, para cualquier tema y te agradezco mucho a ti, María. Muchísimas gracias. Gracias, Ana. Muchas gracias, Alfredo, nuestro Gracias, productor. Alfredo. Gracias.